Siempre hay muchos motivos de desesperanza cuando te enfrentas con un monstruo, como es el sistema que controla la información médica y la información pública. Sin embargo, yo os recomiendo entrar en internet, entrar en páginas como Rethinking AIDS. Os podéis pasar meses leyendo lo que hay en Rethinking AIDS, años, conociendo las opiniones de todos estos científicos de los que hablábamos. Esa página se actualiza regularmente. Os dará otra visión de las noticias que no vais a encontrar en la televisión, que por cierto es mejor apagarla de por vida, y haceros vuestros propios canales de noticias. Buscar quién documenta lo que dice y haceros vuestros propios canales. Esa es una página. Ahí tenéis las de otras asociaciones, por ejemplo, la de mi amigo, el catedrático de inmunología, Roberto Giraldo, que lo trajimos, le invitamos a venir y vino en el año 2002 para una contraconferencia que organizamos cuando se hizo la conferencia oficial del SIDA en Barcelona. De esa página, de la página de Roberto Giraldo, que tiene muchos artículos en español, podéis saltar a un montón de páginas en español. Realmente el volumen de información disidente disponible es creciente. Aunque aparentemente no se vea. Evidentemente la censura en los medios de comunicación es férrea. Hay temas que no se pueden tocar. Esto no se puede tocar. No se puede tocar, mucho peor que esto, el tema de la contaminación radiactiva de las nuevas guerras. Y lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien, pero gracias a Internet y gracias a un trabajo que muchos disidentes están llevando a cabo, mucho más inmediato, de hablar con sus amigos, de organizar cosas en los barrios o pequeñas conferencias en asociaciones, se va difundiendo. Además tenemos una ventaja, y es que nosotros no tenemos nada que perder sobre ellos. Mi opinión es que cualquiera que proponga una curación del SIDA es un farsante. Y los farsantes los hay en la medicina oficial y en la medicina alternativa, desgraciadamente. Lo más importante en el tema del SIDA es anular el vudú, ayudar a que la gente pierda el miedo. Es la información. El mejor tratamiento inmunoestimulante, que los hay, va a fracasar si la persona sigue pensando que la hipótesis oficial es la única. Desgraciadamente, muchos terapeutas alternativos no cuestionan la hipótesis oficial y se limitan a dar algo que tendrá su efecto, más o menos según lo que den. Es evidente que los antioxidantes ayudan, es evidente que hay plantas que estimulan el sistema inmunitario, es evidente que la acupuntura estimula el sistema inmunitario, etcétera, etcétera. Las alternativas son múltiples y simplemente la relajación estimula el sistema inmunitario. Pero si no tienen el valor de hacer lo que deben hacer, desde mi punto de vista, van a fracasar. Lo que tienen que hacer es ayudar a que la persona tenga otra información. Eso me parece el punto fundamental de cualquier terapéutica. Mi opinión es que ni siquiera hay que analizar el motivo. Lo hacemos habitualmente, de por qué una persona va a ser positivo, porque cuando decimos que hay 70 circunstancias conocidas, publicadas, una lista famosa con referencias bibliográficas, la mayor parte de ellas no todas, de la literatura más oficial, eso no quiere decir que sean todas las situaciones. Hombre, yo siempre pregunto, por ejemplo, si has tenido una hepatitis, si has tenido alguna enfermedad autoinmune, etcétera. Pero esa lista no es todo. Probablemente hay muchas más cosas que no sabemos. Eso no es lo importante. Lo importante no es por qué has dado seropositivo, sino que te des cuenta de que ser seropositivo no tiene nada que ver con que estés infectado con un virus asesino.
y mucho menos con que estés condenado a muerte. Eso es lo importante que hay que transmitirle, a mi juicio, a los seropositivos, y que, de nuevo, es lo mismo que a los otros, es la información. Y que ellos mismos se hagan su opinión. Yo siempre les digo, no me hagas caso a mí, ni hagas caso al médico oficial. Hazte tu propia opinión. Hay que anular el vudú. El vudú produce miedo. Está demostrado que los linfocitos T caen en picado con el simple anuncio de la seropositividad. El simple anuncio de la seropositividad ya hace que tu sistema inmunitario baje. Y de hecho, hay trabajos de Anthony Fauci de los años 70, de los que no se habla nunca, donde se demostraba que un estrés hacía descender los linfocitos T4 concretamente, que no son el sistema inmunitario, esa es otra cuestión. No os centréis en las cifras de T4. Los T4 en inglés se llaman helpers, ayudantes, por algo. No son los directores de orquesta como lo plantean panfletos oficiales financiados con el dinero de los bancos. En resumen, la información de nuevo. Anular el miedo. Ese es el tratamiento fundamental. Yo hay mucha gente que es seropositiva que no la trato. Le enseño a relajarse, le doy otra información y me pongo a su disposición para aclararle las dudas que pueda aclararle. Cuando organizamos la contraconferencia a la conferencia oficial de Barcelona en el 2002, conseguí la lista de las asociaciones que sponsorizaban la conferencia. Esto es importante, porque quien paga tiene algún interés en la conferencia oficial. Nos encontramos los habituales laboratorios farmacéuticos, muchos de ellos ligados a la industria del SIDA. Pero también nos encontramos otras instituciones que tal vez no conozcáis. Por ejemplo, nos encontramos a los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta. Nos encontramos a los Institutos Nacionales de la Salud americanos, el NIH. Esto también es fácilmente comprensible porque han jugado un papel muy importante en la difusión de la hipótesis oficial del SIDA y tienen directos intereses. Pero luego había otras asociaciones que aparentemente no los deberían de tener. Por ejemplo, el Population Council. Por ejemplo, USAID. Por ejemplo, el IPPF, que es la Federación Internacional de Planificación Familiar. Sale de las asociaciones de eugenesia americanas. El primer Congreso Internacional de Eugenesia se celebra en 1912 en Londres, no en Berlín, en Londres. El segundo en 1921 en Nueva York. El tercero otra vez en Nueva York y es presidido por el doctor Ernest Rudin, un nazi que fue uno de los artífices del genocidio nazi. La idea que mantienen es que hay una raza pura y hay que preservarla. De ahí sale la Oficina de Planificación Internacional Familiar y todas las asociaciones que luego se derivan, por ejemplo.